Ubicadas en los engranes cilíndricos de diésel. Recuerden, por favor, tenemos un sistema de transmisión de potencia. Hay un engrane conductor y un engrane conducido. Un engrane que aplica fuerza y un engrane que recibe la fuerza. ¿Ok? Por lo tanto, los dientes del engrane conductor hacen contacto y aplican fuerza sobre los dientes del engrane conducido. ¿Ya? Y esas son las fuerzas que resiste, claro, primero la zona dentada, después se transfiere al alma y finalmente a lo que es la parte del cubo. ¿Ok? Entonces, recuerden por favor ya que la dirección de la fuerza aplicada en los dientes del engrane está definido con la línea de presión. Y gracias a la curva involuta, esa línea no cambia. Es decir, desde el inicio del contacto hasta el final del contacto, la dirección siempre va a ser la misma. Por lo tanto, los esfuerzos, ya la fuerza y los esfuerzos están ya bien definidos en este caso. Vamos a decirlo, el salto involuta. Recuerden que la línea de fusión, pero la línea de presión, se ubica en función del ángulo de presión, que eso debe ser ya valor predeterminado por el diseñador. Recuerden que había valores, distintos valores, pero que nosotros íbamos a utilizar un valor específico, 20 grados, ya, para lo que vamos a hacer acá. Entonces, dada toda esa consideración y geometría, ya, simplemente podemos establecer lo que son los diámetros de paso del piñón y del engrane. Recuerden que estos diámetros son tangentes en un punto llamado punto de paso y que por allí pasa lo que es la línea de presión. Y la tangente de esos diámetros en el punto de paso me establece lo que es el ángulo de presión. Tengo una velocidad del piñón, tengo una velocidad del engrane y por supuesto, ya, dada esa geometría, y haciendo los diagramas de cuerpo libre respectivos, yo tengo una carga aplicada ya sobre los dientes del engrane en el diámetro de paso del engrane y por acción y reacción la misma carga, pero en sentido contrario en el piñón. ¿Ok? Por supuesto, ya esta carga ya me genera un torque, que es lo que precisamente me origina el movimiento en los engranes. Y por supuesto, ya, esa carga, vamos a decirlo, total aplicada en la dirección de la línea de presión, yo la tengo que descomponer para facilitar los cálculos en dos componentes. Una carga tangencial, ya, que es tangente al diámetro de paso, y una carga radial, ya, o en la dirección del eje que sostiene a los engranes. ¿Ok? ¿Cuál es la carga útil allí? La de X. La tangencial, que se llama la tangencial. Sí, La radial es una carga parásita, ya prácticamente no me hace ningún trabajo, ¿ok? Aunque sí me ejerce fuerza, que debo tomar en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Esa carga parásita se reduce cuando aumento o cuando disminuyo el ángulo de presión. Cuando disminuye. Pues cuando disminuye, ajá, pues, Exactamente. sí. Ya, cuando se disminuye. Ok, claro, lo ideal es que ese ángulo de serie fuese cero, ya. Pero no es cero, primero por la geometría de la curva, porque si se hace completamente perpendicular, entonces ahí ya no hay curva involuta, ya. Entonces se genera la mayor fricción y el mayor desgaste y por supuesto se reduce la vida del cuerpo. Y segundo, la carga sería muy alta, como el diente tendría que ser muy grueso. Ya, como les dije, esto ha sido muy estudiado y ya se ha llegado a todas esas conclusiones. ¿Okay? Por eso entonces este ángulo debe ser diferente de cero. Y por eso es que ya se han ensayado distintos ángulos y bueno, 14.5, 20, 22.5, 25 son los, vamos a decirlo, los más adecuados entre toda la multitud de ángulos posibles. Lo que significa también que los piñones, o sea, los engranes tienen una eficiencia, ¿verdad? Por supuesto. Ya. Una eficiencia de Y eso es lo que se toma en cuenta acá. Ok. Y el resto de esa eficiencia, disculpe, lo que se pierde, se está perdiendo aquí como calor.
Bueno, sí, como, calor, ruido, como vibración. fricción, efectivamente. Porque aunque la rodadura se une a la fricción, siempre hay un porcentaje. ¿Ya? Bueno, entonces estas son las condiciones de carga que tenemos, tanto para el piñón como para el engrane. ¿Qué es lo que deben tener cuidado acá? Ya, por supuesto, en qué direcciones van a aplicar. Aunque los engranes son reversibles, como les dije, ya cuando yo hago el cálculo, por ejemplo, del eje, yo tengo que tener claro cuál es la dirección de las cargas aplicadas. ¿Ok? Igual eso tiene que ver precisamente con el sentido de giro. Horario, antihorario, entonces me aplica la fuerza en esta dirección y por reacción debe ser tal. ¿Ok? Deben tener cuidado con eso. Las direcciones de las cargas aplicadas. Ok. Total, entonces, ya podemos desarrollar las ecuaciones que para fuerzas aplicadas en los engranajes. Por ejemplo, la carga tangencial, si depende del sistema métrico inglés, se calcula con esta ecuación o con esta ecuación. ¿En función de qué? De la potencia, del diámetro y de la revolución. ¿Ya? ¿Será igual para el piñón y para el engrane? Es decir, este daría el mismo resultado. Bueno, debería ser. Debería. Debería ¿O no ser la debería? misma fórmula. Debería ser la misma fórmula. Digo yo. ¿Sí? Ahí lo que va a variar es el diámetro, ¿no? El diámetro, o sea, obviamente, La claro. velocidad. Y la velocidad. Mientras uno aumenta, el otro disminuye y así para el otro. Ujú. ¿Pero son iguales o son diferentes? No son diferentes, o sea, en magnitud son O diferentes. sea, Iguales. Ya va. En fórmula. No, claro, tienen que ser iguales. En fórmula. vamos a ver si puedo. No puede O ser. sea, sí, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Por acción y reacción deben ser iguales, exactamente. ¿Ok? Claro, que ustedes dirán, pero es que el diámetro del engrane es diferente al diámetro del piñón, sí es diferente, pero también son diferentes las velocidades. Claro. Por lo tanto, si yo coloco aquí el diámetro del piñón, aquí voy a colocar la velocidad del piñón, me da el resultado. Pero si yo coloco el diámetro del engrane y aquí la velocidad del engrane, ya el resultado es el mismo. ¿Ya? Ok. O sea, se mantienen. Es decir, que si ustedes tienen los datos del piñón o los datos del engrane, pueden calcular la fuerza tangencial aplicada. La fuerza tangencial también se calcula en función de la potencia y de la velocidad tangencial, que es esta que está acá, por supuesto. ¿Ya? Esta es la carga radial entonces en función del ángulo de presión y de la tangente, y esta es la carga total aplicada, ya en la dirección de la línea de presión. El torque lo necesito calcular también para algunos cálculos, lo puedo calcular de esta manera o de esta manera, y la potencia también la puedo calcular de esta manera en función de la velocidad en radianes sobre segundo. Que bueno, hay ecuaciones que ustedes han manejado, y recuerden, sistema métrico, van a trabajar solamente con estas ecuaciones, sistema inglés solamente con estas ecuaciones. No tienen que hacer conversiones, ¿ya? ¿Ok? Como han visto, todas las ecuaciones están en función o del módulo o del paso diametral. Ya, bueno, igualmente acá, para esta condición. Bueno, pues esto calcular las fuerzas aplicadas, fuerzas y torques aplicados. Velocidad tangencial. ¿Será igual para el piñón y para el engrane? Recuerden, por favor, el piñón gira a una velocidad, el engrane gira a otra velocidad. Pero es un sistema reductor. Pero es velocidad de giro, ¿verdad? En No, giro, no exactamente. de tangencial. Uno puede girar a 300 revoluciones y el otro a 100 revoluciones, por ejemplo. Bueno, pero entonces ahí la velocidad tangencial es igual, pero la de giro no. Exactamente. La velocidad tangencial es igual para el piñón y para el engrane. Es decir, en este punto de contacto, sobre el diámetro de paso, las velocidades son las mismas. ¿Ya? Pero lo que sí varía es el giro. Los giros son diferentes. Los torques serían iguales o diferentes. Es decir, ¿el torque del piñón será diferente al torque del engrane? No, No. porque eso Sí. depende de la distancia. ¿Son iguales o no? Depende de la distancia y depende de la revolución. Yo creo que no. Torque sí. Sí, son La iguales. fuerza no. Bueno, No, fuera. al revés. Pero si la puedes decir. Las fuerzas sí son iguales. ¿Ya? Ah, claro. Los torques No. no son iguales, exactamente. Por la Ya. distancia. Por la distancia. Así es sencillo. Sí. Porque tangencial aquí, pero aquí el radio es más pequeño que acá. ¿Ya? Es decir, por eso este sistema también se le llama multiplicador de torque. ¿Ya? O reductor de torque, dependiendo si es
un sistema amplificador reductor. Ya. Entonces, una caja reductora también sirve como una caja amplificadora o reductora de torque. Ya. Dependiendo entonces de lo que quiero, vamos a decir, lograr. Bueno. Ok. Con esto entonces con la parte de fuerza, vamos a hablar para una parte.